Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Búnker para tu mente. Un placer. Perdonen un poco la demora por unas cuestiones técnicas. No empezamos a tiempo, pero aquí estamos ya con ustedes. Y el día de hoy es muy importante que te quedes y que escuchas. Sobre todo, por favor, que escuches y compartas esta información. Porque nuestro invitado el día de hoy, se los voy a presentar a continuación. Tengo el gusto de presentarles al doctor Francisco Aedo, que para que se den una idea, más o menos él estudió medicina en la Universidad La Salle. Realizó una especialidad en acupuntura y una maestría en farmacología del Instituto Politécnico Nacional y una maestría en desarrollo humano en la Universidad Iberoamericana. Ha realizado diversos estudios en diversas terapias y en países como Cuba, China, la India, y ha sido ponente en diferentes congresos nacionales e internacionales. Es director de la Escuela Latinoamericana de Salud Integrativa desde el 2004 y recientemente el vicepresidente de la FEM, que bueno, al final hablaremos de ello. Con ustedes, señoras y señores, el doctor Francisco Aedo. ¿Cómo estás, Doc? Muy bien, muchas gracias. Un placer. Pues ahora que aparezcamos aquí, ahí estamos. Les presento al doctor Francisco Aedo y déjenme comentarles. El doctor Aedo tiene una escuela. ¿Estás en Cuernavaca, Ciudad de México? Y Toluca. Y Toluca. Es una escuela muy especial, muy interesante porque no es una cuestión académica convencional. Cuéntanos un poco de tu escuela, qué cursos se dan, a quién está dirigido, quién se puede dirigir hacia esa escuela. Bueno, contamos con cursos, talleres, diplomados, inclusive una licenciatura, todo relacionado a diferentes terapias de la medicina llamada alternativa o complementaria o holística, como gusten llamarla. Entonces, pues tenemos cursos desde cuestiones de acupuntura, homeopatía, quiropraxia, ozonoterapia y bueno, una gama de estas terapias, ¿no? Además, interesantísimo porque yo he tenido la oportunidad de estar ahí y hay una sección donde tienen flyers, hay cualquier cantidad de cursos de lo que te imagines, opciones. Miren, ahorita vamos a hablar más adelante muchas cosas, pero antes de que se me olvide, yo sé que a lo mejor puede haber resistencia, hay mucha gente que puede creer o no en estas opciones o en estas alternativas. Les recuerdo que hace 500 años no existía el paracetamol, todo era con hierbas. Existen, independientemente de lo que creas, existen tratamientos, procedimientos y medicamentos 100% naturales. Doctor, uno de los temas que quisiera desarrollar el día de hoy contigo es precisamente esto de la medicina alternativa. ¿Es un nuevo paradigma en la salud? ¿Cómo está eso? Cuéntanos. ¿Cuál es tu opinión, tu experiencia? Bueno, la palabra paradigma, entre otros autores que la pusieron de moda, fue Thomas Kuhn, un filósofo de la ciencia, que decía que, bueno, un paradigma es aquel descubrimiento, aquella teoría que pone de alguna manera en duda o en crisis lo que normalmente está establecido como normal, ¿no? Lo aceptado. Ajá. Yo creo que encaja perfectamente en la definición de las terapias alternativas, porque aunque existen desde hace miles de años algunas de ellas, como son algunos sistemas tradicionales, como la medicina china o la medicina hindú, no fue hasta el siglo pasado que a nivel del occidente, por ejemplo, pues empezaron a ser como una alternativa para las personas, ¿no? Recuerdo mucho un artículo en el 93 muy famoso en Estados Unidos en una revista muy importante de la medicina que se llama New England Journal of Medicine. Es como la revista de la medicina, es una revista de Inglaterra. Publicó el doctor Eisenberg que 1 de cada 3 norteamericanos estaban utilizando medicina alternativa. 4 años después se hizo la misma estadística y 1 de cada 2. Hoy en día hay muchas estadísticas en diferentes partes del mundo y llega el porcentaje hasta el 70-80% de la población que alguna vez ha utilizado alguna de estas terapias para curarse. Entonces, pues es algo que realmente es una mega tendencia a nivel mundial. Lo que sí es importante comentar es que pues son muchas y variadas, ¿no? No todas tienen el mismo reconocimiento o la misma validación científica que otras. Aunque las juntamos a todas en un mismo nombre, ¿verdad? Hay algunas que pues, ya han recorrido el camino de la ciencia perfectamente y otras que están en proceso, ¿no? Pero el reto sería entonces que la gente las vuelva a aceptar, porque ahora, pues en esta época tan vertiginosa de redes sociales, de todo lo expedito a través de una aplicación y todo el rollo,
¿qué validez o qué vigencia sigue teniendo la medicina alternativa contra tanto descubrimiento, avance o medicamento ya desarrollado químicamente? Bueno, la Organización Mundial de la Salud desde el 75 ha estado diciendo en varias ocasiones, en varios escritos, ¿verdad? Ha hecho congresos al respecto y ha dicho que es muy importante que los países, antes decían pobres, hoy en día dice la Organización Mundial de la Salud, todos los países tienen que regresar a sus sistemas tradicionales de atención. ¿Por qué? Por los altos costos de la atención moderna de la salud, es decir, de la medicina moderna, y porque la lucha contra las enfermedades crónicas se está perdiendo. Entonces, es muy importante, según la OMS, ¿verdad? Y bueno, nosotros creemos eso, que se regrese a este tipo de sistemas que plantean a veces otras formas de ver la enfermedad que a lo mejor tengan un éxito mayor. Es decir, todo problema tiene muchas soluciones, no puede tener solo una, ¿verdad? O sea, desde ese punto de vista, plantear otras respuestas, otras maneras de atacar el mismo problema podría dar buenos resultados. Te puedo poner ejemplos, por ejemplo. Nosotros hemos trabajado pacientes con diabetes a través de ozonoterapia, a través del uso de plantas medicinales, y han bajado sus niveles de azúcar a niveles de normalidad, por ejemplo, sin la necesidad de utilizar medicamentos de marca, ¿no? Por poner. Yo realicé investigación en el Politécnico acerca del efecto de la electroacupuntura en la depresión. Si tú pones electroacupuntura en ciertos puntos de los pacientes deprimidos y le sumas alguna otra terapia como herbolaria, por ejemplo la hierba de San Juan, que se llama Hipericum perforatum, que es una hierba totalmente aceptada en el mundo como antidepresiva, si tú sumas esas dos terapias estás obteniendo un efecto muy similar al de los antidepresivos convencionales, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, para todo problema hay diferentes alternativas de solución. Y es que eso que comentas es muy relevante porque independientemente del padecimiento que tengas, ¿qué pasaría si hoy ves una perspectiva diferente? No estoy diciendo que sea buena o mala, hay respaldo científico, o sea, está comprobado, digo, no es algo que se le ocurrió a alguien, digo, tiene años desarrollándose, y la idea sería hacer algo diferente para obtener algo diferente, ¿no? Doctor, cuéntanos un poquito acerca del origen de las enfermedades a partir de las emociones, específicamente del estrés. Por ejemplo, Lois L. Hay dice que la diabetes, por ejemplo, tiene un significado relativo a ausencia de dulzura en tu vida. Bueno, es muy interesante el observar que en el occidente, ¿verdad? Nosotros formamos parte de la cultura occidental, tiene algunas décadas que se ha puesto mucho énfasis en este aspecto, en que las emociones son causantes de enfermedad. De hecho, aún en las ciencias básicas se desarrolló esta disciplina llamada psiconeuroinmunología que ha mostrado estos efectos de la mente, del sistema nervioso y sus efectos en el cuerpo. Pero hay que recordar que la visión de que las emociones son causantes de la enfermedad tiene miles de años. Si tú tomas en cuenta, por ejemplo, la medicina ayurveda, que sienta sus bases en la cultura védica, y hablamos de que la cultura védica tiene 5,000 años, y que la medicina ayurveda dice que las emociones son causantes de enfermedad, es algo que ya se había tocado hace un ratito de tiempo. Si tomas el ejemplo de la medicina china, en donde pues, los principales libros pertenecen a la dinastía Han, que estamos hablando del siglo III, siglo II antes de Cristo, y también dicen que las emociones tienen que ver con la enfermedad. Bueno, pues es algo que ya se ha tocado muchísimo y desde hace mucho tiempo. Nada más que nosotros en el mundo occidental ahorita lo estamos retomando, y lo estamos retomando pues desde nuestra perspectiva, ¿no? Yo he dicho muchas veces que eso de la medicina alternativa es una especie de renacimiento. ¿Te acuerdas del renacimiento en donde después de la Edad Media retomamos a los griegos, los trajimos al presente con lo que había en el presente y reestructuramos la idea, ¿no? Bueno, pues ¿qué estamos haciendo? Regresarnos hacia estas culturas ancestrales, hacia estas formas de ver la enfermedad, pero bajo el crisol, bajo la vista
de la medicina moderna, ¿no? Entonces, es muy interesante porque está viendo esta convivencia, este diálogo entre la modernidad y lo antiguo. Y hay muchas terapias y muchas visiones de la enfermedad que comparten esta idea de que las emociones participan en forma muy importante en la generación de las enfermedades. Ajá. Bueno, de hecho hay gente relevante actualmente, científicos como Bruce H. Lipton, por ejemplo, o el hombre que hizo lo de la teoría de la masa cuántica, Rupert Sheldrake, por ejemplo, científicos, ¿ok? Ahora, por si eso fuera poco, aparte que te invito a que investigues, hay un tema muy interesante, ahorita te retomando un poco que dices de la Ayurveda, es un principio ayurvédico que se llama Sampaptri, que tiene que ver con que la enfermedad parte de un conflicto emocional y se aloja en el órgano más vulnerable del cuerpo. Y eso lo descubrieron los hindús hace 5,000 años. O sea, no es algo que se le ocurrió a alguien, a tu comadre hace rato. Vaya, todas las culturas en cualquier parte del planeta han desarrollado su propia sanación ante la adversidad que han experimentado. Y si bien es cierto que tiene un origen emocional, también existe de manera natural la cura, la respuesta. Además, como comentabas, tienes evidencias de resultados de gente con las que has tratado, por ejemplo, es que me decías de diabética, ¿no? Con ozonoterapia, o gente con estrés, o lo de acupuntura, ¿no? ¿Algún otro caso que tengas o algún otro tratamiento que sea recurrente que hayas visto el resultado? Sí, hay muchas enfermedades. El ozono, por ejemplo, es una terapia muy interesante porque más que ser específica y que actuar sobre una enfermedad específica, mejora muchas de las constantes fisiológicas del cuerpo. Por ejemplo, aumenta tu nivel de oxigenación, mejora la irrigación sanguínea, estimula el sistema inmune, mejora tu sistema antioxidante, es decir, una serie de cosas que en varias enfermedades da un buen resultado, ¿no? Pero me gustaría tocar lo que estabas comentando del Samprapti, ¿no? El Samprapti es la teoría que habla de la evolución de la enfermedad de acuerdo a la Ayurveda. Y es muy interesante porque el Ayurveda, que clasifica estas tres energías o doshas, ¿verdad? Que es Pitta, Kapha y Vata, que todos tenemos en una proporción, ¿verdad? Y las localiza en el aparato digestivo, precisamente. Y sí, es ahí en donde inicia la enfermedad, porque al exceso de una de estas energías empieza a haber problemas primero locales a nivel del tubo digestivo. Es como la primera etapa del Samprapti. Okay. Y lígalo perfectamente a las enfermedades psicosomáticas. ¿Dónde sientes primero las emociones? ¿No? Exactamente, en el tubo digestivo. ¿De qué es lo que la mayoría de la gente se enferma siempre al principio? Del tubo digestivo. Y ahí empieza que si la colitis, bueno, si hablamos de gastritis y colitis, estamos hablando de, está dentro de las 10 enfermedades más comunes, ¿no? Ajá. Sí, y entonces, claro, las emociones inmediatamente tienen un efecto a nivel del tubo digestivo. Y desde la ciencia, como lo estás comentando hoy en día, pues se han hecho hasta muchas investigaciones y ahora le llaman ya el eje intestino-cerebro. Es decir, la estrecha comunicación que hay entre el aparato digestivo y el sistema nervioso, ¿no? Y cómo ambos se afectan. Es decir, que si tienes un rollo emocional, tiene efecto en el aparato digestivo, y que si tienes una enfermedad inflamatoria crónica en el tubo digestivo, puede tener un efecto hasta a nivel de tus emociones. ¿Es por eso que se dice que el intestino es el segundo cerebro? ¿Tiene que ver algo con eso? Sí, tiene que ver con esa idea, ¿no? Y con este eje. Hace algún tiempo hice un video donde hablamos, hay varios cerebros en el cuerpo, pero el más importante después del cerebro, que todos ubicamos como tal, es el intestino, porque ahí es donde se gestan o se procesan las emociones. Todo aquello que no evacuamos, todo aquello que soltamos, está íntimamente ligado a nuestro sistema de creencias y emociones. Oye, qué interesante. Y sobre todo, la tercera pregunta me parece que está muy importante y bien ligada a este tema, es, ¿la medicina alternativa puede coadyuvar en el tratamiento de las anteriores enfermedades? Sí, es decir, bueno, para eso tendríamos que hablar, por ejemplo, un poquito del estrés, ¿no? Este famoso estrés que ahorita ya es palabra de común de todo mundo, ¿no? Es muy interesante porque todos estos sistemas que tienen que ver con las emociones
son sistemas muy antiguos en el cuerpo humano, es decir, antes de que fuéramos siquiera hombres, ¿no? El sistema del estrés, el llamado sistema del estrés, me refiero a la parte fisiológica del estrés, las partes de nuestro cuerpo que reaccionan ante un evento estresante, tienen que ver con áreas del cerebro antiguo, o sea, lo que llaman el arquicerebro, el cerebro reptiliano, ¿no? Ajá. Una de las definiciones que más me gusta del estrés es que el estrés es la respuesta común e inespecífica ante diversos factores que nos ponen en desequilibrio. ¿Por qué es común? Porque la compartimos con un montón de especies. Especies que son alejadísimas de nosotros filogenéticamente hablando. ¿Qué quiere decir esto? Que esta respuesta es muy antigua y es hasta antes de que fuéramos Homo sapiens. Ajá. Y es inespecífica. ¿Por qué? Porque no importa el factor estresante que lo provoque, siempre se levanta la misma respuesta. Puede ser alguien que un problema interpersonal, se levanta la misma respuesta. Puede ser una infección, se levanta la misma respuesta. Puede ser un traumatismo, se levanta la misma respuesta. Ajá. Okay. Nada más que hay que ver, y aquí es donde siempre explico esta relación importante, que este sistema no está hecho para nuestra sociedad actual. Está hecho para esa época en donde estábamos pues, persiguiendo al mamut. O siendo perseguidos por el diente de sable, ¿verdad? Y entonces, este sistema funcionaba para reaccionar. Uno de los autores principales del estrés, Seil, dijo la respuesta de huida o ataque, ¿no? Que es la respuesta que tenemos ante un factor estresante agudo, ¿no? Y nos permitía huir o atacar. Pero ahora, ¿qué pasa? Ahora te adormece, ¿no? Ahora te gritan feo en la calle y te lo tienes que tragar. Te habla feo tu mujer, ¿verdad? O tu suegra y te lo tienes que tragar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que en vez de utilizar esa bola de hormonas, neurotransmisores y todo que salieron, se quedan en la sangre. Y se queda tu corazón palpitando, ¿verdad? Tu presión alta, tu motilidad intestinal detenida. Es decir, una serie de factores que se van acumulando. Y por eso es que se explica perfectamente por qué el estrés crónico empieza a afectar un montón de sistemas. Sistema cardiovascular, sistema digestivo, tiroides, sistema reproductivo, inclusive hasta los huesos. Se ha comprobado que los animales que crecen bajo mucho estrés crecen más chaparritos, por ejemplo. Ajá. Oh. Entonces, es muy interesante y claro, hay muchas formas de acercarse a este tema, hay muchas terapias que lo abordan de diferentes maneras, ¿verdad? Pero sí es fundamental ir viendo cuáles han sido estos factores estresantes que han ido ocurriendo durante la vida del paciente y que han ido causando estas alteraciones en el cuerpo, ¿verdad? Para poder ir trabajando estos aspectos. Puedes trabajarlo desde la vía psicológica, puedes trabajarlo a lo mejor desde una parte corporal, con agujas de acupuntura, con una aplicación de terapia neural, con un masaje. Ajá. Y estamos entrando en un tema muy interesante que también es moderno, que es lo que llamamos inteligencia corporal, ¿no? La mente nada más está acá metida o está en todo el cuerpo, ¿no? Hay mucha gente que está demostrando también con investigaciones que es en todo el cuerpo, que es en todo el cuerpo, ¿no? Entonces yo puedo abordar tu mente a través de tu cuerpo también. Y hay algunas técnicas que te pueden despertar hasta emociones, hasta recuerdos. Ajá. Y si lo vamos viendo desde este aspecto, bueno, pues trabajar todo eso que llamamos ahora no historia clínica, sino historia de vida. Ajá. Es decir, ¿qué fue pasando en el tiempo con esta persona para que se fuera enfermando? Y poder ir trabajando cada uno de estos aspectos con diferentes terapéuticas. Ajá. Entonces, claro que sí, la enfermedad tiene que ver con el estrés en mucha medida. Yo digo siempre, porque se ha puesto de moda el tema de la genética y de los genes, ¿no? Bueno, ¿qué hay después de los genes? ¿Y después de los genes qué? El estrés. Desde que nacemos. El estrés y el estrés y el estrés, ¿no? Pues ya me estresaste, don Mar, ¿cierto? Es que no, miren, de verdad nada es casualidad. Ustedes lo podrán comprobar desde los últimos invitados que tienen en el programa, cómo todo está conectado. Pero estás escuchando a una persona que tiene estudios y fundamentos científicos comprobados y nos está explicando el proceso del estrés directamente afectando a nuestra salud. Cómo lo que dice de bombear la sangre
los niveles altos de, por ejemplo, el cortisol, ¿no? Y todo lo que genera el estrés se vuelve extremadamente lesivo para el cuerpo. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, hay gente que creo que lo está viendo, Manuel, en fin, toda la gente que lo está viendo, por favor, háganos algunas preguntas ahorita que está aquí el doctor. No les vamos a dar consulta de gratis, no, no, háganos una pregunta, lo que quieran que compartamos y regresamos después del corte. Porque aparte tenemos un anuncio importante para ti si te interesa asistir en septiembre al primer Congreso Internacional de Medicina Tradicional Mexicana. Regresamos después del corte. Bye bye. Hola, hola, nuevamente estamos aquí con ustedes. Yo soy su servidora, Sharin Padilla Barbosa, y soy la presidenta de la Federación Mexicana de Medicina Tradicional y Complementaria. Y estoy aquí con ustedes para invitarles al primer Congreso de Medicina Tradicional y Complementaria que se va a llevar a cabo los días 12, 13 y 14 de septiembre en el Centro Médico Siglo XXI aquí en la Ciudad de México. Los invito a que participen y se afilien a la federación. Vamos a tener muchos beneficios, pero nada más les voy a nombrar los tres principales. Uno es que van a entrar gratis al Congreso, el otro es que pueden tener asesoría legal en el área de la medicina tradicional y complementaria, y el tercero es que tienes la capacitación académica y puedes llegar a certificarte. Te invito a que te afilies a la federación y nos daría mucho gusto darte la bienvenida. Si requieres más... ¿Qué tal, queridos amigos? Muy buenas tardes, soy su servidora Norberta Rincón y hoy quiero invitarlos a nuestro magno evento, nuestro primer Congreso Internacional desde la ciencia hasta la tradición o al revés, desde nuestra medicina ancestral hasta nuestra medicina regenerativa. Hoy en día vamos a contar con ponentes de extraordinaria trayectoria, desde nuestros maracames hasta grandes expositores en medicina regenerativa. Ahí mismo también tú vas a poder colocar tu stand si es que te interesa. Asimismo, te invito a que te afilies a FEM. ¿Por qué? Porque FEM te da, ¿qué cosa? Algo maravilloso, tu entrada gratis a nuestro congreso. Si tienes dudas y te interesa, por favor, llámanos al teléfono 55 29 51 82 80 o si lo prefieres, por favor, llámanos a FEM para que te afilies y llegues directo y sin escalas a tener todos estos beneficios. Y recuerda que este magno evento se van a llevar los días 12, 13 y 14 de septiembre de este año en curso en el auditorio número 1 del siglo XXI. La persona más importante para este evento eres tú. Te esperamos. ¿Todavía no? Ya. Hola, ya estamos de regreso. Y bueno, muy interesante no solo la plática por el tema en sí mismo, pero doctor, cuéntanos, ¿cuáles son las alternativas terapéuticas que ya han sido comprobadas, experimentadas y que tienen resultados? Háblanos, por ejemplo, de la más común o la que ustedes más practiquen. Bueno, yo creo que una de las que más investigación científica ha recibido probablemente sea la acupuntura. El primer artículo, si te metes a una de las bases de datos más importantes de artículos científicos, el primero aparece en el 54. Pero es a partir de la década de los 80s que empieza a haber un montón de investigación y hoy en día pues, habrá más de 20,000 artículos científicos que han demostrado los efectos de la acupuntura, ¿no? Y que principalmente han demostrado que la acupuntura trabaja mucho a través del sistema nervioso y a través de estimular nervios que después van a mandar un mensaje al sistema nervioso central y de ahí va a ocurrir algo, ¿no? Por ejemplo, en lo que yo alguna vez trabajé en cuestión de investigación, pues estábamos viendo precisamente el efecto de la acupuntura en el sistema del estrés y cómo podía afectar la secreción, por ejemplo, de cortisol, ¿no? Entonces, cuando estás en estrés, hay aumento en la producción de cortisol. Ajá. Y en algunas de las investigaciones que hicimos, pues se podía ver cómo este sistema del estrés
a través de ciertos puntos y además con algo de electroterapia, o sea, se le ponía electricidad a las agujas, se iba regulando el sistema del estrés e iban disminuyendo las cantidades de cortisol. Eso obviamente se reflejó estos eran pacientes deprimidos y esto se reflejó en una mejora clínica también en su sintomatología. Pero como esto es un ejemplo de muchísimas enfermedades que puedes encontrar que ya se han estudiado en relación a la acupuntura, ¿no? En algunas cosas sirve mucho, en algunas cosas menos, como cualquier terapéutica. Ninguna terapéutica es la panacea, ¿verdad? Y es, creo yo, una de las más importantes. Claro, si pensamos en la farmacología moderna, bueno, pues vamos a llegar al punto de que la mayor parte de los medicamentos actuales están inspirados de alguna manera en moléculas que ya existen en la naturaleza, ¿no? Todavía es interesante ver que todavía a principios del siglo pasado y a finales del siglo XIX había tesis en la Escuela Nacional de Medicina enfocadas en herbolaria. Es decir, si hay una de las terapéuticas más utilizadas en todo el planeta, es la herbolaria. Es la herbolaria, ¿no? Y muchísimas de las moléculas que hay en las plantas se ha demostrado que tienen efectos terapéuticos. Y eso es bien interesante porque es uno de los misterios que yo siempre me he preguntado. ¿Cómo es posible que tengamos receptores en nuestras células para una molécula que produce una planta que está distanciada de nosotros millones de años de evolución? No sé si me explique. Pues debe de estar a lo mejor codificada, ¿no? Desde nuestro origen, algo así, ¿no? Bueno, es que ahí la teoría darwiniana como que se pone... O sea, ¿cómo es posible que vamos a poner pues la aspirina, ¿no? La aspirina que viene del sauce blanco, ahí se llama acetilsalicílico, ácido salicílico, perdón, después le agregamos un acetil y se llama ahora ácido acetilsalicílico, ¿no? ¿Cómo es posible que unas enzimas que tenemos todos de la inflamación que producen prostaglandinas, que son unos mediadores de inflamación, encajen perfectamente con la aspirina? O sea, ¿qué tiene que ver el árbol del sauce blanco con una enzima que tienes dentro de tu cuerpo y que forma prostaglandinas, ¿no? Es muy interesante ese tema, ¿no? O sea que las plantas son más hermanas de nosotros de lo que creemos. Qué interesante. Estamos hablando a nivel biológico. Así es. ¿Químico? Químico, pues bueno, si quieres puedes hablar, por ejemplo, de drogas. ¿Cómo es posible que el opio tenga moléculas semejantes a las que tenemos adentro y que nos causan placer? O sea, molecularmente son semejantes. ¿Qué carajos hace una molécula similar a la del opio dentro de nuestro cerebro normalmente? Y es por eso que se hace la gente adicta al opio, ¿verdad? Porque ya tiene receptores el cerebro para esta molécula. Y bueno, pues, y así hay miles de ejemplos de moléculas en la naturaleza que tienen efectos biológicos, efectos farmacológicos dentro del cuerpo humano, ¿no? Entonces, bueno, si decimos cuál es una de las campeonas, pues definitivamente la herbolaria, ¿no? Y su utilización pues tiene miles de años, ¿no? Y así hay varias, por ejemplo, una muy interesante que está entrando mucho en el mundo occidental y que han desarrollado, por ejemplo, europeos, rusos, en Cuba, se ha desarrollado mucho la ozonoterapia, que estábamos comentando. ¿Qué es el ozono? Pues una molécula formada por 3 átomos de oxígeno, así de simple, chiquitita. Normalmente al oxígeno le gusta andar en 2, pero esta tiene 3. Ajá. Le gustó el trío. Le gustó el trío al ozono. Y ese cambio provoca efectos fisiológicos increíbles, ¿no? Por ejemplo, uno de los más reconocidos, no sé si has escuchado que muchas enfermedades crónicas y el propio envejecimiento tiene que ver con la producción de radicales libres. ¿La oxidación? Así es, el estrés oxidativo, ¿no? Pues resulta que el ozono, al ser un agente oxidante, empieza a estimular a tu cuerpo para que se levante una respuesta antioxidante a través de
multiplicación de las enzimas que se encargan de eliminar a estos radicales libres. Ajá. Entonces el ozono, después de una serie de 20 sesiones de ozono, te encuentras con que tu sistema antioxidante está fortalecido y empieza a limpiar tu cuerpo mucho más fácil de radicales. Voy a hacer una pausa aquí porque, Ajá. digo, no, vamos a seguir con el programa y lo vamos a volver a mencionar al final, pero por favor dime, doctor, ¿dónde te podemos contactar? Independientemente que aparezca ahorita en el cintillo, mira, aquí está el doctor Francisco Aedo. ¿Dónde te podemos consultar? ¿Tú das consulta o ya no? Sí. ¿Sí? Sí, ¿Ahí en la escuela? Sí, ahí damos consulta. El teléfono de la clínica es el 56 46 07 93. Ajá. Ok. Tenemos otros teléfonos, no sé. Sí, dalo, Por ejemplo, supuesto. tengo el 55 82 17 92, o tenemos el 24 58 10 21. Y ustedes están ubicados ahí en Calzada de la Viga, Casi muy es- cerca de Churubusco, Casi esquina Eje 6 Sur. casi esquina del Eje 6 Sur. ¿Por qué hago esta interrupción? Porque es muy importante, gente. Opciones hay muchísimas. Que quieras acceder siempre a las mismas, es otra cosa. Vean lo que está diciendo acerca. Pues digo, todos tenemos la típica tía o abuelita que nos daba el tecito o el remedio o el masaje, pero hay un fundamento que hoy se ha podido demostrar y comprobar que tiene una relación. Ven lo importante que está diciendo. Nos parecemos más a las plantas o a los árboles de lo que pensábamos. Qué interesantes y cómo estamos incluso atacando esa misma naturaleza, que es la que nos provee desde tiempos ancestrales, pues la solución a muchos de nuestros problemas, incluso desde la cuestión esta de abrazar un árbol para que energéticamente te descargues. ¿Qué otra planta podría ser como... La gente luego me pregunta, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo me desestreso? ¿O qué me puedes recomendar para que se me baje el estrés? Ahorita les voy a hablar un poquito de esto. Nos acaban de dar una muestra antes de entrar al programa, por eso andamos todos felices, ¿no es cierto? De marihuana, extracto, aceite de marihuana, sublingual. Esto es médico, es medicinal, no es una cuestión lúdica. Existe cualquier cantidad de opciones, pero punto número uno, el problema es que a veces no accedemos a ellos porque ni siquiera las conocemos. Por favor, contacten al doctor, aquí están sus teléfonos, vamos a dejar los datos, va a estar en el congreso el doctor, por favor asistan a ese evento, es muy importante. Y si quieres pertenecer a la federación o afiliarte y tener un stand, por favor contáctanos. Vean cómo nosotros podemos hacer y ser la diferencia en todas las personas que nos rodean. En fin, Doc, cuéntame qué más. No, pues estoy muy interesado. Cuéntanos otra planta o algo, una otra terapia, algo. Bueno, yo creo que en cuanto a ese aspecto habría que distinguir muy bien entre antidepresivos y ansiolíticos. Sería una primera, un primer tema, ¿verdad? Por ejemplo, hablando de la depresión, pues la depresión se trata con antidepresivos. Por ejemplo, naturales, está la hierba de San Juan, campeona en el mundo como antidepresivo. Pero es diferente los ansiolíticos. Los ansiolíticos son los clásicos, no sé, ¿El Valium? El Valium, todas estas Ribotril. se llaman benzodiazepinas genéricamente, ¿no? Estas sí tienen una tendencia a causar más adicción, por ejemplo, que un antidepresivo. Ajá. En la naturaleza también tenemos algunas plantas que podrían funcionar como ansiolíticos. Por ejemplo, uno muy conocido en México es la pasiflora. Uh-huh. O tenemos internacionalmente una que ha adquirido cierta fuerza, es el cabacaba. Ajá. Entonces, habría que distinguir si lo que tenemos es síntomas depresivos, correspondería un antidepresivo. Si lo que tenemos más bien es ansiedad, correspondería un ansiolítico. Y si tenemos las dos, pues ambos, ¿verdad? Y bueno, si tenemos insomnio, pues hay plantas, así como hay medicamentos, pues también hay plantas que les llamamos hipnóticos o que te ayudan a alcanzar el sueño, y tenemos una famosísima que se llama valeriana. Uh-huh. Por ejemplo, para estos aspectos emocionales. A ver, te voy a hacer unas preguntas, a ver si te viene a la cabeza ahorita, que nos ayude aquí la gente que tenemos en el público, que también le sabe a esto. Por ejemplo, te voy a dar algún padecimiento y tú dime qué planta o qué herbolaria se puede. A ver, por ejemplo, algo que mi mamá tiene algo, no recuerdo para la sinusitis, hay una planta que se mete así como coca, que te hace estornudar. ¿No lo ubicas? Por ejemplo, para la sinusitis, ¿qué podrías recomendarnos? Bueno, ahí hay dos aspectos. Como normalmente se acumulan las flemas y todo esto,
se pueden dar plantas expectorantes. Ajá. ¿Qué es una planta expectorante o qué es un expectorante? Es una sustancia que fluidifica las secreciones, ¿no? ¿Eso es tomado? Sí, o sea, tenemos okay. muchas, ¿verdad? Por ejemplo, como el eucalipto, ¿verdad? Como el alcanfor, mentol, etcétera, que lo que hacen es estimular ahí a la mucosa para que se empiece a fluidificar y ya tienes una gran ganancia. ¿Por qué? Pues porque eso que estaba ahí acumulado empieza a fluir, ¿no? Ya me acordé, se llama cabezona esta planta, que la sí, machacan. la cabezona de río. Bueno, yo recuerdo, una vez hice eso, ahí en la destapada que te da. Yo nunca lo he probado, pero dicen que es durísimo, que se siente muy fuerte y que hasta lloras y no sé qué tanto, sí, ¿no? O sea, se llama cabezona. Pues si te fijas lo que hace esa, precisamente lo que te estoy diciendo, hace que aumenten las secreciones y que empiece a salir todo ese moco que estaba ahí comprobadísimo. Yo lo he hecho. Y toda acumulación de secreciones o como los abscesos y todo deben de ser drenados antes que otra cosa. Ajá. Y luego, bueno, pues si hay necesidad, pues se tiene que tomar antibióticos, ¿verdad? O alguna planta que tiene propiedades antibióticas. Ahorita una doctora de aquí del público hablaba del llantén, por ejemplo, ¿no? O hasta algunas tan conocidas como el diente de león, que ha demostrado algunas propiedades antibióticas, ¿no? El ajo. El ajo es muy bueno, estimula el sistema inmune, por ejemplo, y indirectamente va a ayudarte a combatir esa infección, ¿no? Y desde tu experiencia y conocimiento, ¿cuál sería la diferencia entre tristeza y depresión? Y la gente que dice, dime algo, ¿qué hago para echarle ganas? O sea, no es una cuestión de comer frutas y verduras, pero desde el punto de vista médico, sí, porque luego la gente dice, puta, es que no sé qué hacer. Puta, pues primero échale ganas, no, ayúdate tantito, porque si no, no funciona. Pero no es no es un consejo. Entiendo que hay condiciones que la gente la tiran, que puede ser la tristeza, a diferencia de la depresión. Digo, desde tu experiencia y conocimiento, ¿cuál es la distinción o diferencia entre estas? Bueno, todos podemos sentir tristeza, podemos tener momentos tristes. La depresión ya es un síndrome clínico que tiene características muy definidas, ¿verdad? Como pérdida de la energía, como ideas recurrentes de minusvalía, como no sirvo para nada, no puedo, etcétera, que son recurrentes, llanto fácil, ¿no? La gente espontáneamente puede llorar. Hay pérdida, por ejemplo, de la actividad psicomotriz, o sea, se pueden llegar hasta acostar y no quererse levantar. Ajá. Es decir, hay síntomas ya definidos que podrían decir, esta persona está realmente deprimida, ¿no? Ahora, desde el punto de vista del aspecto psicodinámico, no desde el aspecto como psiquiátrico, pues hay muchas explicaciones de este aspecto, ¿no? A mí la que me encanta es la de la inescapabilidad, es decir, que la depresión tiene que ver con algo en tu vida de lo que aparentemente es inescapable y que no te gusta. Ajá. Y que estás metido en eso y aparentemente es inescapable. Vamos a poner una relación de pareja insoportable, y que por muchos diversos factores no tenemos o no creemos que haya la opción de la separación, ¿no? Entonces es algo que al principio puede dar tristeza, pero va a llegar un momento en que nos va a deprimir. Ajá. Por favor, escuchen esto, es importante, porque luego cualquier gente dice, ay, estás deprimido. No, estás triste o estás echando la hueva, o son cosas muy diferentes. Pero ve qué importante que acudas a alguien que sabe, que no solo te escuche y te sugiera, no es un consejo, es un diagnóstico que incluso puedes hacerte estudios y todo, decir, oye, hay salida, no estás perdido. Doctor, pues qué interesante, vamos a ir a un corte y regresamos sobre todo ya para darle de lleno al tema de lo del Congreso. Por favor, si tienes alguna pregunta o duda al respecto, contáctanos y ahorita regresamos contigo. Bye bye. Innovando Medios ofrece para ti un conjunto de salones que pueden servir para tus capacitaciones, juntas, eventos o cualquier otra actividad. Tenemos diferentes paquetes que pueden ser modificados a tus necesidades y requerimientos. Nuestra gama de presentaciones del salón, así como la disponibilidad de los artículos extra que requieras, hacen de ellos la mejor opción. Salones Innovando Medios, la mejor opción para tus cursos y tu bolsillo.
Hola, hola, nuevamente estamos aquí con ustedes. Yo soy su servidora, Sharin Padilla Barbosa, y soy la presidenta de la Federación Mexicana de Medicina Tradicional y Complementaria. Y estoy aquí con ustedes para invitarles al primer Congreso de Medicina Tradicional y Complementaria que se va a llevar a cabo los días 12, 13 y 14 de septiembre en el Centro Médico Siglo XXI aquí en la Ciudad de México. Los invito a que participen y se afilien a la federación. Vamos a tener muchos beneficios, pero nada más les voy a nombrar los tres principales. Uno es que van a entrar gratis al Congreso. El otro es que pueden tener asesoría legal en el área de la medicina tradicional y complementaria. Y el tercero es que tienes la capacitación académica y puedes llegar a certificarte. Te invito a que te afilies a la federación y nos daría mucho gusto darte la bienvenida. Si requieres más informes, aquí en la banda aparecen los teléfonos, las direcciones y las redes sociales en las que nos puedes encontrar. La gente que contacte. ¿Qué tal, queridos amigos? Muy buenas tardes. Soy su servidora Norberta Rincón y hoy quiero invitarlos a nuestro magno evento, nuestro primer Congreso Internacional desde la ciencia hasta la tradición o al revés, desde nuestra medicina ancestral hasta nuestra medicina regenerativa. Hoy en día vamos a contar con ponentes de extraordinaria trayectoria, desde nuestros maracames hasta grandes expositores en medicina regenerativa. Ahí mismo también tú vas a poder colocar tu stand si es que te interesa. Asimismo, te invito a que te afilies a FEM. ¿Por qué? Porque FEM te da, ¿qué cosa? Algo maravilloso, tu entrada gratis a nuestro congreso. Si tienes dudas y te interesa, por favor, llámanos al teléfono 55 29 51 82 80 o si lo prefieres, por favor, llámanos a FEM para que te afilies y llegues directo y sin escalas a tener todos estos beneficios. Y recuerda que este magno evento se van a llevar los días 12, 13 y 14 de septiembre de este año en curso en el auditorio número 1 del siglo XXI. La persona más importante para este evento eres tú. Te esperamos. Pues ya de regreso y ahorita vamos a entrar de lleno al tema del Congreso. Por favor pongan mucha atención porque este 12, 13 y 14 de septiembre aquí en el Centro Médico de la Ciudad de México se va a llevar a cabo. Cuéntanos, doctor, ¿qué va a haber? Bueno, pues la Federación Mexicana de Medicina Tradicional y Complementaria, a la cual pertenezco, pues se dio la tarea a hacer este congreso que se llama igual, el primer Congreso Internacional de Medicina Tradicional y Complementaria, y pues dimos ahora sí que un menú variado de temas relacionados a todo esto que hemos estado platicando, y muy en particular me gustaría hablar sobre el primer día, porque el primer día se lo estamos dando a nuestra medicina tradicional ancestral mexicana. ¿Y por qué creemos que es importante? Porque, bueno, nos ponemos a enseñar o a fomentar, etcétera, una diversidad enorme de medicinas alternativas de todo el mundo, pero ¿qué hay de nuestra medicina? ¿No? En México, desde la época precolombina, pues existe o existió una medicina ancestral, igual que en China, igual que en la India, ¿verdad? Pues todo este choque con la cultura europea y todo, pues provocó ahí algunos estragos, pero permaneció en el tiempo. Y hay gente que todavía hoy en día, curanderos tradicionales, que todavía hoy en día siguen practicando parte de esta medicina tradicional, siguen curando gente en las zonas rurales, en los pueblos, con esta medicina tradicional ancestral mexicana. Y es por eso que nosotros decidimos darles el primer día a varios exponentes de esta que es nuestra medicina. ¿Por qué? Porque creemos que la punta de lanza
de la medicina alternativa, pues debe ser nuestra medicina, ¿verdad? Y esperamos y soñamos con que alguna vez, así como en el mundo, todo el mundo ya conoce la medicina tradicional china o la medicina hindú, la medicina ayurveda, pues un día conozcan la medicina mexicana o la parte de la medicina mexicana que todavía existe, ¿no? Por ejemplo, hablando de plantas medicinales y de biodiversidad, pues tenemos una cantidad de plantas medicinales tan igual o mayor que herbolarias tan importantes como la China o como la India, ¿no? Ajá. Tenemos una enorme cantidad, se han hecho recopilaciones desde hace mucho tiempo de todas estas plantas. Yo creo que hay muchas que todavía están por estudiarse. Ajá. Y desgraciadamente no se han estudiado en México, así como los chinos han estudiado las suyas, o los hindúes han estudiado las suyas. Nosotros todavía nos falta un montón. Fíjate que yo siempre he hablado de ese aspecto, ¿no? Que conozco cómo funciona en China. Ellos no solamente producen plantas medicinales para su uso interno, sino que exportan a todo el mundo. Ajá. Y nosotros todavía ni siquiera hemos llegado para nosotros a un correcto, ya un uso extendido de nuestras plantas medicinales en nuestro país. Y bueno, las plantas medicinales mexicanas vienen ligadas a la medicina mexicana y a los curanderos que, gracias a Dios, todavía hoy existen y siguen practicando estas terapias de nosotros, de México. O sea que el primer día está destinado a todo lo que es la mexicanidad en Así cuestión es. de nuestra medicina tradicional. Así de es. hecho va a haber danzantes, ¿no? Algo así me comentaban. Sí, se va a empezar con una Ceremonia, ¿no? Va a haber danzantes y ese primer día va a ser dedicado a nuestra medicina mexicana. Y ya posteriormente, el segundo y tercer día, pues ya va a haber muchos temas diversos que puede ver desde herbolaria, va a haber stands, por ejemplo, de células madre, de cuestiones de herbolaria, de muchas diversas cosas. Hay temas bien interesantes como crisis curativa, ¿verdad? Nutrición ortomolecular, musicoterapia, desintoxicación natural, no sé, hay neurohipnosis. Fíjate las propiedades curativas de la obsidiana. Ajá. Una piedra pues también muy de nosotros, ¿verdad? Y así. Entonces, pues es un menú de temas muy variados y muy interesantes para aquellos que pues les gusta todas estas terapias o que están interesados en empezar a conocerlas. Por favor, quiero que anoten lo siguiente. Si estás interesado en ir al Congreso, a las primeras 20 personas que se comuniquen, ahorita les voy a dar el dato, o que envíen un WhatsApp solicitando su entrada al Congreso, van a recibir el 50%. 20 personas que cuando vean este programa, en el momento, en el día, en la hora en la que lo puedan ver, por la repetición, se comuniquen al 55 34 15 05 57. Solamente un mensaje de WhatsApp, otra vez, 55 34 15 05 57. Si mandas un mensaje y dices, yo quiero mi entrada al Congreso, 12, 13 y 14 de septiembre en el Centro Médico de la Ciudad de México, recibe un 50% de descuento. Ahora, si te interesa como expositor rentar un stand, estamos esperando más o menos 3,000 personas en los 3 días, ¿ok? Entonces, si te interesa un stand, puedes solicitar toda la información al siguiente correo. También a este número que acabo de decir, que es el 55 34 15 05 57, o por favor en admin, como de administración, admin@fem.mx, FEMM.mx, admin@fem.mx, para que recibas la fotografía, la disposición de los stands, las medidas, los costos. Estamos a tiempo. Sobre todo te invito a que compartas esta información por la necesidad imperiosa que existe de llegar a más personas que incluso a lo mejor no pueden pagarse un tratamiento o una cirugía, una operación. ¿Qué pasaría si ellos empiezan a conocer y aplicar este conocimiento ancestral mexicano? Por favor, date una vuelta. Es todo el día, ¿verdad? Empezamos desde la mañana, esos jueves, viernes y sábado,
12, 13 y 14 de septiembre aquí en el Centro Médico. Entonces, doctor, pues no, qué padre, pues muchísimas gracias sobre todo por ser parte de este proyecto y promover lo que nos identifica, ¿no? También como mexicano, que como bien dices, viene desde la cuestión precolombina. Así como nosotros usamos medicina tradicional china e hindú, ¿ellos utilizan algo mexicano? ¿Sabes de eso? ¿Hemos llegado a influir algo en ellos? No. Seguramente sí, seguramente hay plantas y prácticas que se usan, ¿no? Inclusive hay grupos de mexicanidad y de medicina ancestral mexicana en países como europeos, etcétera, ¿no? A lo mejor no tan extendido como otras terapias, pero sí es el caso, ¿no? Y yo creo que hay plantas de origen mexicano que se utilizan en todos lados, ¿no? Ese día va a haber gente que va a estar dando pláticas, conferencias, como ya vimos. Por favor, puedes ver el programa en esta página. Ahí está el programa que va a suceder los 3 días. Va a haber gente en los stands dando promociones, algunas consultas o medicamentos con descuento y promociones. Asiste y sobre todo conoce, como se dijo desde el principio, y sobre todo es remarcar esa relevancia que comentó el doctor. Es una opción diferente. No es que sea buena, no es que sea mala, no es que sea la única. Simplemente es diferente y es algo que está comprobado y que tiene un respaldo científico. Pues doctor, ¿qué más nos puedes comentar aparte de lo del Congreso? ¿Alguna invitación que tengas para... Ese es el evento más próximo que tienes nada más, ¿no? Para tus clases o tus cursos, ahí cuando inician o cómo es esto. Bueno, tenemos cursos variados y están continuamente iniciando, es decir, se forma el grupo e inicia, ¿no? ¿La página de tu escuela? Es www.elaesi.edu.mx. Elaesi, con S. Elaesi, ahorita se les voy a volver a... Bueno, por favor, contáctenos y les pasamos toda la información a este mismo número, pero es elaesi.edu.mx. Gracias, Carmen Sánchez, Manuel Hernández, gente que nos ha estado viendo a lo largo de la transmisión. En fin, ¿algo más que quieras compartir para cerrar, para que vayamos cerrando? Pues nada más dar las gracias, ¿verdad?, por la oportunidad de estar en este foro. Y bueno, pues invitar a la gente que nos está viendo a que tenga confianza, ¿verdad?, en que hay otras formas de curar, de sanar, que como decía Heráclito, algunos dicen que es chino, ¿verdad? Pero en realidad fue de Heráclito, que lo único que no cambia es que todo cambia, y pues es la evolución del propio conocimiento y de la humanidad que nos va llevando a buscar otras formas, ¿no? Ahora sí que el desarrollo científico y tecnológico pues es un estado continuo de cambio, ¿no? Y bueno, como empezamos al principio, este es un paradigma que poco a poco va tocando el aspecto del paradigma dominante de la medicina convencional, y que creemos que varias de las partes de este nuevo paradigma pues van a ir ahí amoldándose, ¿no? Hay países en donde muchas de estas terapias ya forman parte del sistema de salud. Por ejemplo, te platicaba del ozono, en Cuba ya es parte de su sistema de salud, ¿no? No, y en China, yo no he ido, pero mucha gente que conozco que es los masajes, todo lo que es preventivo antes de lo correctivo, allá es como... Bueno, es algo bien interesante. A mí me tocó la oportunidad de estar en un hospital de tercer nivel y los especialistas, cardiólogos, neurólogos, pues hacían el diagnóstico convencional y el diagnóstico tradicional, y a lo mejor empezaban con una formulación de herbolaria antes de usar un fármaco. Si era necesario, pues usaban un fármaco. Es decir, no estamos peleados, la medicina es la medicina, ¿verdad? Y el deseo de ayudar a las personas enfermas, pues te puedas hacer recurrir a cualquier terapia, ¿no? La cosa es que hay que estar abierto al pensamiento de que hay muchas opciones diferentes. Fíjense, ahorita no crean que estamos chateando ahí con mi tía, ¿no? Lo que pasa es que estamos recibiendo, aquí está la gente encargada de todo este evento, la promoción, y me están mandando un mensaje donde nos dicen que habrá consultas al 50% de descuento en esos días del Congreso. Va a haber muchos especialistas, aquí está
una amiga también que ya desde hace tiempo conozco, que es la doctora Norberta, que también va a estar ahí participando de alguna forma en el Congreso. En fin, va a haber muchos doctores, gente que se dedica desde hace tiempo con experiencia y resultados a brindarte una opción, una alternativa diferente. Doctor, un placer, muchísimas gracias, no solo por estar aquí, por compartirnos este tema. Y nos vemos, recuerden, 12, 13 y 14 de septiembre, teléfono 55 34 15 0557. Otra vez, 55 34 15 0557. Toda la información que quieras del Congreso, la entrada, los descuentos, los stands, ahí nos veremos. Doctor, un placer. Muchísimas gracias, Doc. Gracias. Y no dejen de visitar la página fem.mx para que nos veamos en el Congreso. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí en Búnker para tu Mente. Gracias a toda la parte técnica. Nos vemos la próxima semana. Bye bye.